Hola, buenas noches, soy Johnny Escobar. Bien, en este video tutorial vamos a ver cómo podemos extraer datos de una base de datos y colocarlos en un Data Grid View de un formulario de Visual Basic. Bueno, recordarles, tenemos dos ámbitos bajo los cuales podemos trabajar, que son bases de datos conectadas y bases de datos desconectadas. Todo depende de la forma en la que se trabaje el Data Adapter. Para el caso voy a hacer el ejemplo más sencillo, que es mostrar los datos en un Grid View. Bien, lo que necesitamos pues es una base de datos con información. Luego necesitamos crear un objeto SQL Connection. Luego con el objeto SQL Connection vamos a crear un SQL Data Adapter. Y el SQL Data Adapter lo vamos a meter en un dataset. Posteriormente el dataset lo podemos trabajar con lo que son filas y columnas, al igual que un Data Grid View. Bien, básicamente ese es el ejercicio. Para ello me voy a ayudar de una de las bases de datos que hemos estado trabajando, que es biblioteca. Entonces en biblioteca tenemos una consulta que es libro. Esta la generamos con un simple select asterisco from libro y me retorna esta información. Bien, vamos a tratar de mostrar esta información en un formulario. Para ello, previamente yo ya había trabajado mi formulario y un botón que dice cargar los datos. He ingresado la información. Acá quizá voy a hacer un poquito más amplio el código del editorial. Y lo he trabajado con editar columnas. Bien, en este caso pues el procedimiento lo hacemos igual, agregar, ponemos un nombre de la columna y el texto que vamos a mostrar en el encabezado. Podemos seleccionar los tipos de datos, ¿verdad? Para ello yo ya previamente lo había hecho. También he habilitado el reordenamiento de columnas. Muy bien, ahora sí ya tengo. Todavía queda un poquito más. Vamos a asignarle ok. Muy bien, voy al botón cargar datos. Bien, lo más importante que debemos recordar es la librería con la que trabajamos en SQL. Se llama System Data SQL Client. Entonces esa es la librería que de ado.net, que me permite trabajar con bases de datos. Ok, muy bien, en este caso vamos a necesitar un par de variables. Entre ellas voy a declarar una cadena de la conexión a la base de datos. Estas van a ser de tipo string. Y también voy a declarar una cadena SQL. Muy bien. Luego de ello, el ejercicio me dice que necesito crear un SQL Connection. Entonces lo voy a crear. Dim con as new SQL Connection. Ojo con esto, voy a aprovechar aquí para, si yo no tengo la librería as new, se fijan, solo me aparece SQL. Entonces necesito esta librería. As new SQL Connection. Bien, luego de eso también me dice el ejercicio que necesito un Data Adapter y un Dataset. Por el momento no voy a declarar ninguno de esos. Voy a declarar también un dim y as integer. Esto me va a servir para recorrer las filas y las columnas. Y como j as integer. Ok. Bien.
El trabajo con base de datos me exige que genere bloques de código try catch. Y si todo sale mal, vamos a mostrar un mensaje donde pueda yo apreciar un error. Y le concateno x.toString. Puedo poner un caption, mensaje, y puedo poner un simbolito de error. Muy bien, este es básicamente el código principal. Una cadena de conexión que es de tipo string, una cadena SQL que es de tipo string, una variable de conexión y las variables que voy a necesitar para recorrer las tablas en filas y columnas. Muy bien, entonces vamos a iniciar estableciendo una cadena de conexión. Entonces, cadena de conexión va a ser igual. Ok, en este momento voy a explicar cómo sacar una cadena de conexión. Yo trato de no complicarme mucho la vida. Para ello, Visual Basic me proporciona una herramienta aquí en datos que dice agregar origen de datos, bases de datos. Luego me vengo aquí a nueva conexión, le ingreso el nombre de mi servidor. En este caso mi servidor se llama SQL Express PSB. Bueno, si no le puedo dar propiedades, y selecciono aquí al nombre. Lo pongo acá y me tienen que aparecer las bases de datos. ¿Se fijan? Puse el nombre del servidor y la base de datos. Aquí está la base de datos que yo quiero, biblioteca. Bien, la selecciono y le doy a aceptar. Recuerden, mi SQL hasta el momento tiene dos usuarios. Un usuario de integridad de Windows, que es con el que estoy trabajando, y también tiene un usuario administrador, que en este caso es JM Escobar, y este sí tiene nombre de usuario y contraseña. Entonces acá los podemos ver. Este es mi usuario con autenticación de Windows y este es el usuario con contraseña. Acá simplemente, si fuera nombre y contraseña, yo le diera autenticación de SQL, digitara la información y acá en la cadena de conexión me aparecería al final los datos. También me da la opción de poder escribir o dejar oculta la contraseña y pasar la contraseña con una variable de sesión posiblemente. Pero por el momento voy a explicar el más sencillo de ellos, que es con la integridad con autenticación de Windows. Bien, aquí me proporciona ya la cadena de conexión. ¿Qué hago yo? Sombrearla, copiarla y pegarla. Y acá se fijan, ya tengo mi cadena de conexión. Luego necesito también una cadena SQL. Entonces, la cadena SQL va a ser la cadena que yo ejecute acá en SQL. En este caso es select asterisco from libro. Esto me da libertad de poder ejecutar cualquiera de las consultas que yo puedo utilizar de SQL. Ok, bien, y la pego acá. Acá yo no gasto mucho en acordarme de cómo funciona todo eso, sino simplemente abro algunos asistentes, copio y pego alguna información importante para no estarse aprendiendo todas estas grandes cadenas. Muy bien, en ese momento recordemos que yo tengo que pasar para llegar al dataset por un data adapter. Entonces voy a declarar mi data adapter. Entonces dim vadapter as new SQL data adapter. Ahora el data adapter recibe dos parámetros. El primero de ellos es la cadena SQL y el segundo de ellos es la variable conectar. A este le he llamado yo con. Ahora, con ahorita en realidad no tiene nada. Y si se fijan, con me está pidiendo que le digite
la conexión. Por lo tanto, necesito trabajar con la conexión que yo he establecido. En este caso, justo acá, voy a poner con, y una de las propiedades de con es el connection string. Entonces, igualo el connection string a mi cadena de conexión. Y ahora sí, mi variable con ya tiene una cadena de conexión a la base de datos y mi SQL adapter tiene la cadena de conexión a la base de datos y una consulta SQL. Muy bien. El siguiente paso es abrir la base de datos. Entonces la abro con open. Siempre tengo que asegurarme de que cualquier base de datos que yo abre tengo que cerrarla. Y luego el código lo voy a poner acá. Muy bien, lo primero que necesito es, ya que establecí el data adapter con una cadena SQL y le puse una cadena de conexión con un objeto connection, entonces necesito llenar el adapter. En realidad el adapter es un objeto que me permite guardar tablas en un dataset. Entonces voy a ocupar vAdapter y lo hago a través de fill. Tengo abierta la conexión, hago el fill y luego le mando un parámetro que es el dataset. Por el momento no tengo ningún dataset. Entonces tengo que declarar un dataset. Declaro mi dataset dim dataset as new dataset. Ok, tengo ya mi dataset. Entonces el fill lo voy a meter en un dataset y le voy a asignar un nombre a la tabla, o mejor dicho, voy a establecer un origen de la tabla. En mi caso la tabla se llama libros, o permítame, libro. Muy bien, entonces ya tengo mi adapter lleno. Muy bien, luego cierro la base de datos. Entonces, hasta este punto ya tengo yo un dataset que en realidad es una tabla que se llama libro. Entonces necesito un par de variables. Las variables que necesito son un data table y un data row. O sea, manejar en el data table el nombre del libro y en el data row cada una de las filas. Bien, las declaro. Dim, le voy a llamar tabla as data table y le voy a llamar dim fila as data row. Ok, bien, entonces ya tengo una tabla y las filas. Muy bien, lo primero que necesito hacer es establecer en el objeto tabla el dataset punto tables. Muy bien, entonces tengo que recuperar mi tables. ¿Cómo se llama mi tables? Libro. Bueno, aquí me pide un integer, pero también le puedo pasar un nombre, ¿verdad? Un table. Bien, posteriormente, bueno, voy a instanciar el I y el J, o mejor dicho, voy a inicializarlos. Otra cosa que tengo que hacer es que el data grid lo tengo que borrar para que no guarde información. Muy bien, y ahora aquí va el truco. Voy a hacer un for each. Acá lo tengo. Entonces el for each va a ser de filas en la tabla punto rows. Ok, lo tengo ya.
Entonces ya tengo un for each. El for each es un for especial que se ejecuta hasta que un objeto termina todos sus valores. Por ejemplo, en este caso, table rows se va a ejecutar hasta que encuentre la última fila. Y lo que voy a ir haciendo es metiendo los datos en cada una de las filas. Ahora bien, ya que voy recorriendo cada una de las filas, lo primero que necesito hacer después de pasar cada fila es a mi data grid view agregarle una nueva fila. Muy bien. Ahora voy con las columnas 0, 1, 2, 3. En el caso de las columnas voy a digitar un for en el que J va a ser de 0 hasta 3. Ahora algo importante, con este for yo no incremento las i, por lo tanto debo incrementar el i para ir aumentando el número de filas y luego en este for aumentar el número de las columnas. Entonces hago mi punto datagridview1 punto rows, que es la fila, le pongo i, punto cells, que es la columna, le pongo j, y entonces esto lo voy a hacer igual, perdón, aquí me falta el punto value, lo voy a hacer igual a la fila donde voy yo metiendo los datos, punto item, y luego le voy a poner la j. Muy bien, espero no haber cometido ningún error, ejecuto el código. Muy bien, y voy a cargar los datos. Ok, perfecto, gracias a Dios funcionó todo bien. Entonces se fijan, ya tengo los datos de la consulta puestos en un data grid view. Bien, el trabajo con bases de datos en realidad pues es fascinante. Aquí tenemos el código más básico de ellos, que es atravesar toda esta estructura, un SQL connection, un SQL data adapter y un dataset, y luego el dataset establecer las filas. Aquí tal vez me hizo falta un poquito más al dibujo, establecer las filas y las tablas, y luego ir recorriendo las filas e ir poniendo la información. Bien, muchas gracias, soy Johnny Escobar, espero les haya gustado este tutorial.